Bueno, ahora te voy a explicar cómo funciona el transistor en modo de interruptor. De hecho, aquí hemos construido un circuito electrónico muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, lo que es la fuente, ¿sí? La fuente que tú puedes ver aquí. Tengo también en este caso una fotocelda que es muy importante de acuerdo al circuito que hemos analizado. A continuación tenemos un transistor del tipo 31, TIP 31, que es en este caso del tipo NPN, ¿sí? Y por último tenemos lo que viene a ser un pito, ¿no? Sí, un pito que de alguna manera nos va a permitir entender ya en forma auditiva, que yo creo que es mucho más representativo, tal vez por la parte de la luz, a veces los diodos no apoyan mucho el trabajo como se requiere, pero vamos a escucharle a ver cómo funciona este transistor. Vamos nosotros a ponerle la energía a, a nuestros cables que están alimentando al protoboard. Lo que sí te aclaro es que el protoboard sí tiene la siguiente característica. Si tomamos en cuenta en la forma que está ubicado, este punto de acá de inicio hasta el punto final, obviamente son líneas, en este caso, son líneas de conexión horizontales. Es decir, me servirá a mí en este caso estas líneas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, me servirá a mí para alimentar con lo que viene a ser positivo y negativo. En la parte, por ejemplo, ya intermedia que está marcado sea por números y por letras, sí, nos vamos a dar cuenta que estos son puntos de conexión. O en este caso le conocemos nosotros como líneas de alimentación verticales. Es decir, vamos a tener la conexión desde el punto 1, sí, en 1A hasta en 1E. Sí, en este sentido, ese va a ser el punto de conexión. Lo que viene a ser 2, 3, 4 y 5 son puntos muy diferentes de conexión, tanto en el extremo inferior como en el extremo superior. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona el transistor. Recuerden que el transistor, en este caso, ya analizando su funcionamiento, el transistor tiene varias funciones. Una servirá como interruptor, que es el punto que nosotros vamos a establecer. Y otra servirá en este caso como amplificador, como oscilador de corriente, sí, entre otras funciones más que se pueden destacar del transistor. Estoy utilizando nuevamente, les reitero, estoy utilizando un transistor TIP 31, que en este caso está distribuido de la siguiente manera. Viéndole desde la parte frontal, ¿no? Viéndole desde la parte frontal, yo voy a tener lo que es la base, el colector y el emisor. ¿Sí? Entonces, la base en este caso me dice que es la base positiva, ¿sí? El colector y el emisor serán en este sentido negativo. La idea es que el colector va a permitir a través de la función que le demos a la base, a través de la señal que reciba la base, el colector va a permitir la salida de corriente hacia, en este caso, nuestra pequeña bocina. Con eso nosotros estaremos claros en la función del transistor. En otras aplicaciones el transistor también sirve como amplificador. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el transistor va a aumentar lo que viene a ser, en este caso, el paso de corriente, la carga de corriente que va a permitir salir a través del mismo. Entonces, por eso se va a utilizar mucho, por ejemplo, en circuitos de amplificación, por ejemplo. ¿Sí? En amplificadores se utiliza mucho lo que son los transistores por las bondades que éste presenta. Como les mencionaba, en nuestro caso le vamos a trabajar en función solamente de un interruptor. ¿Sí? Entonces, voy a conectar mi fuente. Si ustedes ya pueden escuchar cómo funciona, entonces de hecho que tenemos una resistencia conectada, ¿no? La resistencia conectada permite el paso de la corriente. Pero si yo le tapo, por ejemplo, a la fotocelda, podemos observar o podemos escuchar que el sonidito en el pito ha desaparecido. Ahora, ¿por qué desaparece el ruido en el pito? Porque estamos estableciendo, ¿sí? Estamos estableciendo que, en este caso, la resistencia, la fotocelda, al momento de ocultar o tapar, por ejemplo, ya el fotoresistor, estamos nosotros aumentando la resistencia y estamos impidiendo que la base obviamente se active. En ese sentido hemos cortado el paso de corriente y hemos permitido que el pito deje de sonar. Sí, lo podemos hacer también con un diodo LED. Obviamente sí, que en este sentido vamos a ver cómo se enciende, cómo se apaga, si es que de pronto se nos pasó algo por alto. ¿Sí? Bien, ahora vamos a observar cómo enciende nuestro diodo LED conjuntamente con el pito que tenemos instalado. Miren,
Entonces podemos ver que el diodo LED está encendiendo, ¿sí? Y tapo la resistencia. Ahora, ¿por qué es en este sentido que podemos darnos cuenta que, miren, sigue ahora funcionando? Porque el transistor ahora ya está trabajando como amplificador. Entonces, en ese sentido, miren, el transistor trata en lo posible, a pesar de que hemos aumentado la resistencia, trata en este caso de evitar que obviamente, bueno, o está permitiendo que haya un aumento de corriente, sí, de flujo de corriente, sí, y en ese sentido trata de mantener encendidos los consumidores. Si desconectamos, por ejemplo, la fotocelda, miren, el sonido es más agudo, pero si ponemos tapamos el dedo, sí, entonces solamente está trabajando como un interruptor. Gracias. Esto es lo que te he podido compartir del funcionamiento de un transistor. Recuerden que los transistores pueden ir variando. En lo que viene a ser su estructura, tenemos, por ejemplo, los transistores PNP y NPN. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la base, por ejemplo, cuando hablamos de un PNP, su base en este caso necesita una señal negativa para podérselo activar. Y cuando hablamos de un transistor eh, NPN, sí, decimos que la base requiere ser positiva para que se pueda activar. Entonces, son las funciones del transistor, hemos visto ya cómo funciona, hemos escuchado cómo sirve de interruptor y a su vez hemos nosotros analizado y determinado que también es un amplificador de corriente. Sí, muchas gracias y un saludo para todos.